Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Esmeralda Medina Soria. Estoy estudiando en la Universidad Interamericana para el Desarrollo en la carrera de Psicología. El día de hoy les voy a presentar el tema de trastorno por el consumo de sustancias y a continuación verán una presentación. Comenzaremos con lo que es un trastorno. Es una enfermedad mental o un problema de la conducta. Un trastorno mental se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, del estado del ánimo de una persona y obviamente de su conducta o comportamiento, que no se ajusta pues a la sociedad. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo pueden alterar los estados de conciencia, de ánimo y pues el pensamiento de la persona. Como sabemos, pues las sustancias pueden estar compuestas de forma natural o sintéticas, hechas de químicos, por lo cual pues actúan sobre el sistema nervioso generando una alteración en las funciones que regulan pues tanto los pensamientos como los comportamientos hasta las emociones. Un ejemplo puede ser el cannabis, conocido como marihuana, las anfetaminas o la cocaína y muchas más. El abuso de sustancias nos referimos a la frecuencia, que se consume de forma constante, por lo cual tiene como consecuencia lo que es la dependencia, la discapacidad, además de problemas crónicos de salud, la tolerancia y la abstinencia, por lo cual conocemos lo que es una adicción como una enfermedad primaria, crónica y neurobiológica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones. Una adicción lo conocemos más como el consumo constante de alguna droga. Para poderlo diagnosticar como un trastorno es necesario como mínimo cumplir series características como su severidad. Por ejemplo, de forma leve, que son 2 o más síntomas, moderado, 4 o 5 síntomas, y muy grave, lo que son más de 6 síntomas, para poderlo diagnosticar como trastorno. Continuamos con los criterios para el abuso de sustancias, mediante el DSM-4, que nos dice que un patrón desadaptativo de consumo de sustancias conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo durante un periodo de 12 meses. Nos da 4 puntos. El primero es el consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que las personas se vuelven desobligadas con las actividades que tienen. Por ejemplo, en el trabajo puede que lleguen tarde o que falten. En la escuela pueden que falten constantemente o a veces actúen de una manera inadecuada, lo cual puede ocasionar suspensiones o expulsiones. El segundo punto nos habla sobre el consumo recurrente de las sustancias en situaciones que pueden ser de peligro. Ejemplo, puede ser al estar manejando. Si vas manejando y consumes una sustancia que te cause alucinaciones, puedes ocasionar un accidente. Y por último, penúltimo, el número 3, nos habla de los problemas legales que puede ocasionar. Ejemplo, si vas conduciendo y hay un retén y hacen revisión
y te encuentran alguna sustancia, puede ser hasta arrestado. Por último, está el consumo continuo de sustancias y que esto puede ocasionar problemas interpersonales, como discusiones con tu familia, discusiones con tu pareja, dependiendo también de la conducta que tengas al respecto. Continuamos con los criterios para la intoxicación. De igual manera, son 3 puntos. En el primero nos habla sobre la presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión. El segundo son los cambios psicológicos o comportamentales. Nos referimos a las conductas. Más que nada te vuelves una persona más irritable, con un deterioro en algunas capacidades, ya sea de forma laboral o social. Y por último, los síntomas que no se deben de confundir con una enfermedad médica, sino con un trastorno mental. Continuamos con los criterios de abstinencia, que nos dice de la presencia de un síndrome específico, de un síndrome que causa un malestar significativo y un deterioro de la actividad laboral y social. Y por último, el no confundir los síntomas entre enfermedad médica y un trastorno mental. Como ya se había mencionado, puede ocasionar muchas consecuencias. Una de ellas son las dependencias, la tolerancia y la abstinencia al consumir. La dependencia hablamos sobre un estado permanente que se encuentran las personas, ya que necesitan de alguna persona o en este caso de alguna sustancia para poder estar bien consigo mismo. Después está la tolerancia, que nos dice que es la necesidad de recurrir a cantidades crecientes para que dé el efecto deseado. Al principio comienzan con una cantidad, pero entre más continúan, esa cantidad ya no les abastece, por lo cual van aumentando y conforme van aumentando van queriendo mucho más y así sucesivamente. Y por último, la abstinencia, que nos dice que da un cambio sobre el comportamiento desadaptativo de la persona. Como características generales, pues la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. Existe un deseo persistente, al igual que consiste en un grupo de síntomas cognitivos y comportamentales, al igual que fisiológicos, pues que nos indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, y a pesar de la aparición de problemas significativos, pues la relación con ella pues es de forma autoadministrativa. Y para concluir, hablamos un poco sobre los trastornos mentales relacionados con el consumo de sustancias mediante la CIE-10, quien nos comenta que ordena las situaciones clínicas relacionadas con el consumo de cualquier sustancia a partir de 3 principios. El primero es la existencia de una relación etiológica entre el consumo de una sustancia y el trastorno mental. El segundo es el concepto de sustancia psicotropa. Estas sustancias son las que tienen como efecto primario la alteración del funcionamiento cerebral. La tercera es la actividad asistencial como criterio para establecer el diagnóstico principal. Como sabemos, pues el trastorno principal es el que determina el seguimiento a largo plazo para el individuo. Algo fundamental son los síntomas que se pueden presentar de otros trastornos, como por ejemplo está el trastorno de sueño, el trastorno de ansiedad, esquizofrenia, psicótico, amnésico, demencia y el delirio. Ya que, como sabemos, el consumir demasiado tiene como consecuencia el tener alteraciones, por lo cual a veces muchas personas ya piensan que le están hablando o que las siguen o que las vigilan, cuando no es así. Simplemente hay veces que no pueden dormir porque necesitan satisfacer